iniciamos la grabación y empezamos el estudio del capítulo 8 del cielo y el infierno. Entonces, pues, se dividen estos apartados: los ángeles según la Iglesia, refutación, los ángeles según el espiritismo. Antes hablábamos en el capítulo anterior de lo injusto que sería que algunos seres fueran creados perfectos y otros no. Pues aquí tenemos el ejemplo. Para la Iglesia, los ángeles han sido creados perfectos. Entonces, Kardec analiza esta injusticia, esta injusticia porque la razón nos dice que es injusto, ¿no? Si todos somos iguales, claro. ¿Por qué esto? Voy a ver si puedo ampliar el tamaño que se hace aquí. ¿Empiezo yo? Sí. Los ángeles según la Iglesia. 1. Aunque con diversas denominaciones, todas las religiones tienen ángeles, es decir, seres superiores a la humanidad, intermediarios entre Dios y los hombres. El materialismo, por el hecho de que niega toda la existencia espiritual fuera de la vida orgánica, naturalmente clasifica a los ángeles entre las ficciones y las alegorías. Es decir, para el materialista el ángel no existe. Y para las confesiones religiosas, que nos incluyen dentro de sus actos de fe, pues los ángeles son seres superiores, intermediarios entre Dios y los hombres. 2. Creemos firmemente, afirma un concilio general y ecuménico, que solo hay un Dios verdadero, eterno e infinito, quien en el comienzo de los tiempos extrajo juntas y de la nada dos criaturas. ¿Está correcto? Extrajo juntas de la nada dos criaturas, la espiritual y la corporal, la angélica y la mundana, y formó después como medio entre ambas la naturaleza humana compuesta de cuerpo y espíritu. Es decir, que lo que nos vienen a decir es que existen tres elementos: el espíritu, el cuerpo y los ángeles. Y que el espíritu y el cuerpo tienen sentido en tanto que se unen. Esa es la idea, ¿no? Nuestra alma es de naturaleza simple y indivisible, pero limitada en sus facultades. Dios, en definitiva, recibe de manos del hombre el tributo de honra y el homenaje de este universo. Sería para sorprenderse entonces que reciba de manos de los ángeles el incenso de las oraciones del hombre. Así pues, si los ángeles no existieran, la gran obra de la creación no tendría el coronamiento y la perfección que les son peculiares. Es decir, los ángeles están como intermediarios entre el hombre y Dios, pero también están como seres para adorar a Dios. Ese es su cometido, adorar a Dios, ¿no? Las palabras del Santo Concilio de Letrán contienen una distinción fundamental entre los ángeles y los hombres. Nos enseñan que los primeros son espíritus puros, en tanto que los segundos están compuestos por un cuerpo y un alma. Es decir, que la naturaleza angélica subsiste por sí misma. Es decir, que el ángel se mantiene por sí mismo, mientras que el espíritu requiere del cuerpo. Mientras, y este concilio es un concilio en el que para la Iglesia Católica marca un antes y un después. O sea, se define qué somos nosotros y qué son los ángeles.
Mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo, ambas sustancias tienen una vida común y ejercen entre sí una influencia recíproca. Aquí chocamos con lo que pensamos los espíritus. Es el alma el que comanda el cuerpo para nosotros. Para el catolicismo, a partir de este concilio, la influencia es mutua. Para nosotros todo el mundo es creado simple e ignorante y todo el mundo progresa hasta llegar a espíritus puros, mientras que para la Iglesia Católica el espíritu puro ya lo es el alma. Ya es creado. Su ser y sus movimientos no están localizados ni circunscriptos a un punto fijo y limitado del espacio. Dado que no están unidos a un cuerpo, no pueden ser estorbados ni limitados por otros cuerpos, como sucede con el hombre, ni tampoco ocupan lugar alguno en el vacío. Es decir, los ángeles tienen libertad de movimiento. No tienen cuerpo, luego pueden. La materia no le es un freno. Así como nuestra alma está por completo en nuestro cuerpo y en cada una de sus partes, así también los ángeles están casi simultáneamente en todos los puntos y lugares del mundo. Es decir, el hombre ocupa el cuerpo y el ángel ocupa todos los lugares. No está circunscrito en ningún lugar. ¿Quieres que siga yo? Sí. En tanto que nosotros estamos limitados a ver las cosas exteriores gradualmente y según ciertas condiciones, y que las verdades de orden sobrenatural se nos presentan como enigmas y en un espejo de conformidad con la expresión del apóstol San Pablo, los ángeles ven sin esfuerzo lo que les interesa conocer y están en relación inmediata con el objeto de sus pensamientos. Sus conocimientos no son el resultado de la inducción ni del razonamiento, sino de esa intuición clara y profunda que abarca de una sola vez el género y las especies que derivan de él, los principios y las consecuencias que de ello resultan. Es decir, que los ángeles tienen el conocimiento, no llegan a él a través de la razón, sino que ya lo tienen, a diferencia de nosotros, que a través del razonamiento vamos conquistando cotas más elevadas de conocimiento. Las comunicaciones de Dios... ¿Eres tú? No, sigue, por favor. Leemos una cada uno si quieres. Las comunicaciones de Dios con los ángeles y las de estos entre sí no se realizan como en el caso de los hombres, mediante sonidos articulados y otras señales ostensibles. Las inteligencias puras no necesitan ojos para ver ni oídos para oír. Tampoco poseen el órgano de la voz para manifestar sus pensamientos. Ese intermediario habitual en nuestras conversaciones no les es necesario, pues comunican sus sentimientos de un modo peculiar, que es absolutamente espiritual. Les basta con desearlo para comprenderse. Coincidiríamos con ellos. Para nosotros estos son los espíritus puros. Sí. Ahí está exactamente una descripción de un espíritu puro. Solamente Dios conoce la cantidad de ángeles. Sí, si sustituyes ángel por espíritu puro también estaríamos de acuerdo. También. Dado que la majestad de los reyes recibe su esplendor de la cantidad de súbditos, oficiales y servidores que posee, ¿qué puede darnos una idea más completa de la majestad del Rey de Reyes que esa multitud inmensa de ángeles que pueblan el cielo y la tierra, el mar y los abismos, y la dignidad de quienes permanecen sin cesar prosternados o de pie ante su trono? Claro, lo que dice aquí es
a mayor rey, al rey más grande, más súbditos que le adoren. Luego el rey de reyes, que es Dios, tiene que tener un número elevadísimo de ángeles que lo adoren, que estén sentados al pie de su trono y continuamente le estén adorando. Los de la primera y más alta jerarquía son designados de acuerdo con las funciones que ejercen en el cielo. Unos se llaman serafines, porque se encuentran delante de Dios como si estuvieran abrasados por los resplandores de la caridad. Otros se llaman querubines, porque son un reflejo luminoso de la sabiduría divina. Y finalmente están los tronos, porque proclaman la grandeza de Dios, cuyo brillo hacen resplandecer. Esto en la primera jerarquía, en la más alta. Los ángeles de segunda jerarquía reciben sus nombres de acuerdo con las actividades que realizan en el gobierno general del universo y son las dominaciones que asignan a los ángeles de orden inferior sus misiones y deberes, las virtudes que llevan a cabo los prodigios reclamados por los grandes intereses de la Iglesia y del género humano y las potestades que protegen con su fuerza y vigilancia las leyes que rigen el mundo físico y moral. Es decir, que dentro de los ángeles hay distintos niveles o distintas jerarquías. No todos son perfectos, puros, sino que estos que tienen una jerarquía inferior se dedican a otros quehaceres que realizan en el gobierno de la tierra, ¿no? Y que las dividen en dominaciones, potestades y arcángeles y virtudes. Vale. Aquí abajo ahí ha aparecido arcángeles. Y aquí llegamos a la tercera jerarquía. Claro. Los de tercera jerarquía tienen por cometido la dirección de las sociedades y de las personas, y son los principados encargados de encargados de reinos, provincias y diócesis, los arcángeles, muy famosos entre nosotros, ¿no? Que transmiten los mensajes de gran importancia, y los ángeles de la guarda, que acompañan a cada uno de nosotros a fin de velar por nuestra seguridad y nuestra santificación. Desconocemos esta jerarquía, que más parece una jerarquía humana, romana, ¿no? También. De organización prácticamente militar, o bueno, quizá militar no, pero vamos, que están dedicados a la Iglesia, como nos dicen nosotros, o sea, se dedican es decir, que la Iglesia es una extensión más dentro de la obra de Dios, ¿no? Con ello la Iglesia Católica se atribuye el ser, de hecho, el ser testigos y el transmitir al mundo el mensaje de Dios, además, como únicos, ¿no? Como ellos tienen la verdad, ¿no? De hecho, cuando vas a celebraciones católicas, ellos nos dicen los católicos, no, ellos hablan de los cristianos, sí, y obvian a todos los demás cristianos, que es un error decir que los protestantes, los evangélicos, los ortodoxos se han separado de la Iglesia. Es un error pensar eso, porque la separación es mutua. Habría que ver desde el punto de vista de la razón quién de ellos no está empleando la razón en sus actos de fe, en aquello en lo que cree. Y entonces sabremos quién se ha separado de quién. Porque la Iglesia Católica sostiene: nosotros somos la verdad y la vida, ¿no? Y sin embargo, habría que ver en ese mensaje que ellos transmiten qué cantidad de razonamiento hay. Sin embargo, el razonamiento en ellos no cabe, lo que cabe es la fe. Sí.
Muy bien, pues quedan 4 minutos. El próximo día seguimos con el apartado 2 que habla sobre la refutación. Y aquí lo dejamos. Vamos a parar la grabación. Estudiábamos el martes pasado, ¿no? Porque fue fiesta, ¿verdad? Anterior. Fue el día 1 de... Bueno, habíamos empezado el capítulo 8 del cielo y el infierno, que habla sobre los ángeles, ¿no? Los ángeles según la Iglesia. Ya habíamos visto este capítulo. Ahora estudiaríamos la parte de la refutación, veremos qué significan, y los ángeles según el espiritismo. Los ángeles según la Iglesia lo que nos dice es que los ángeles son seres que son creados, lo que los espíritus vendríamos a llamar como espíritus puros, pero desde el inicio. Es decir, son seres creados por Dios para su adoración, y que, a diferencia de lo que pensamos los espíritas, no requieren de ningún progreso porque ya son creados así, ¿no? Y además están dedicados a la vida contemplativa. Lo que aplicamos en este estudio es lo que venimos aplicando siempre, o lo que Allan Kardec nos enseña que apliquemos siempre, y es que apliquemos la razón. La razón de que no hace sentido el pensar que puede haber seres que, mientras que unos requieren de su esfuerzo y del progreso para llegar a ciertas cuotas, incluso a llegar a espíritus puros, otros les es dado, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la empatía que estos ángeles puedan tener hacia el resto de los seres creados por Dios, pues lógicamente al no haber pasado por las vicisitudes, las pruebas y las expiaciones por las que nosotros pasamos, puesto que nosotros sostenemos que todos somos creados simples e ignorantes, pues la empatía que estos seres, estos ángeles puedan tener hacia nosotros es menor. Y luego cabe cuestionarse también hasta qué punto Dios necesita una serie de seres creados para su adoración, para adorarle a Él, para ensalzarle. ¿Incrementa en algo el valor de Dios por crear estos seres que solamente se han creado para adorarle a Él? Por el contrario, es una humanización de Dios, que lo que hacemos es buscar en los ángeles lo que en realidad los reyes terrenales buscan con sus súbditos, y es que les sean leales, que les sigan y que les sean fieles. Entramos en la segunda parte del capítulo, que se titula refutación. Entonces, como es una palabra que no utilizamos a diario, ¿no? Pues entonces la he buscado. La he buscado en el diccionario, y refutar es rechazar la validez de una idea o afirmación de una persona mediante razones y argumentos. Es decir, vamos a rechazar una idea, pero no lo vamos a rechazar más que porque sí, sino que vamos a intentar refutar esta idea que tiene la Iglesia sobre los ángeles y que divulga entre sus creyentes de una forma razonada. Entonces, si queréis alguno de los dos leer, pues yo encantado. ¿Ves bien o lo hago más grande? No, para mí está bien. ¿Y tú lo ves bien? ¿Sí? Bueno, pero vamos, lo puedo hacer más grande si queréis. Mira, así. Ladies first. Los ángeles, dotadas por su propia naturaleza de todas las virtudes y todos los conocimientos sin que hayan hecho nada para adquirirlos, ocupan la primera categoría en la obra de la creación. En la última categoría se encuentra la vida puramente material, y entre ambas la humanidad, es decir, las almas, los seres espirituales inferiores a los ángeles y unidos a cuerpos materiales. En la naturaleza todo es la buena, todo nos muestra
una admirable ley de unidad. Le faltan los puntos de contacto, continuidad de esos términos, como es fácil demostrar. Claro, o sea, por un lado tenemos ángeles y por otro lado tenemos seres que son creados simples e ignorantes. ¿Y dónde está la línea de continuidad entre ambos? O sea, ¿acaso no es posible, como dice la Iglesia, llegar de un ser simple e ignorante a un espíritu puro, que es lo que son los ángeles, espíritus puros? Entonces esa ley de el que no haya continuidad entre ambos es lo que Kardec se plantea. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo, Sí, por favor. 1.4. Uno de los dogmas fundamentales de la religión católica sostiene que la tierra, los animales, las plantas, el sol, las estrellas y hasta la luz fueron creados de la nada hace 6.000 años. Es un artículo de fe tan importante que hasta hace unos pocos años la ciencia era anatematizada por haber destruido la cronología bíblica. Es decir, en la Biblia se sostiene, en la Biblia católica, que la Tierra tiene 6.000 años, ¿no? Entonces, quien hasta hace pocos años, quien no creía que la Tierra tenía 6.000 años, pues ¿qué hacía la Iglesia? Lo anatematizaba. ¿Y qué es anamatizar? Anatematizar. Es excomulgar o excluir la autoridad eclesiástica católica a uno de sus fieles de la comunidad religiosa a la que se pertenece y negarle los sacramentos. Es decir, negarle los sacramentos a un católico es hundirle. Es hundirle, no puede comulgar. Sí. Entonces, al no poder comulgar, no puede tomar en sí el cuerpo de Cristo, que no puede casar. No se puede casar, ¿no? Entonces es negarle, excomulgarle es darle la espalda. Darle la espalda para un católico, para un cristiano, es lo opuesto de lo que Cristo nos enseñó. Y esto hasta hace unos pocos años. ¿Y por qué hasta hace unos pocos años ya la Iglesia ya no lo hace? ¿Por qué hace eso? Pues vamos a seguir leyendo. A pesar de ello, el Concilio de Letrán, concilio ecuménico que dicta ley en materia de ortodoxia expresa: creemos firmemente que solo hay un Dios verdadero, eterno e infinito, quien en el comienzo de los tiempos extrajo juntas y de la nada dos criaturas, la espiritual y la corporal. Por comienzo de los tiempos solo podemos comprender el transcurso de la eternidad, puesto que el tiempo es infinito como el espacio, sin comienzo ni fin. La expresión comienzo de los tiempos es una imagen que implica la idea de una anterioridad ilimitada. El Concilio de Letrán cree firmemente que las criaturas espirituales y las criaturas corporales fueron formadas simultáneamente y sacadas juntas de la nada en una época indeterminada del pasado. En ese caso, ¿qué sucede con el texto bíblico que fija la fecha de esa creación 6.000 años atrás? Aunque admitamos que se alude el comienzo del universo visible, ese no es con certeza el comienzo de los tiempos. ¿A quién creer entonces? ¿El concilio o a la Biblia? Es decir, la Biblia dice que 6.000 años y el concilio dice que no, que hay un comienzo que intuye una anterioridad ilimitada. Luego hay una contradicción dentro de la propia Iglesia. Luego no se sabe ante dos afirmaciones con cuál de las dos te quedas.
Sí que se hacen algunas afirmaciones que a nosotros los espíritas nos llaman mucho la atención. Y es que dice que se crean dos entes, el espiritual y el corporal. Es decir, al corporal le da la misma entidad. Lo cual veremos más adelante en el análisis que hace Kardec, que no está. Sin embargo, para la Iglesia sí lo es. Sí lo es. El sentido del espíritu lo adquiere en la medida en la que se une con el cuerpo. Mientras que para nosotros los espíritus el cuerpo no es más que materia, es un lugar para realizar unas pruebas y unas expiaciones y para progresar. Pero luego la materia se vuelve a la materia. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Al concilio o a la Biblia. El mismo concilio formula además una extraña proposición. Nuestra alma, sostiene, igualmente espiritual, está asociada al cuerpo de modo tal que forma con él una sola y única persona, y ese es esencialmente su destino. Según la Iglesia, la unión del alma al cuerpo solo se realiza una vez. Es decir, solo se tiene una oportunidad. El alma se une al cuerpo, se realiza la transición, llamémosle planetaria, y nunca más. Veamos más adelante. Si el destino esencial del alma es estar unido a un cuerpo material, si por su naturaleza y según el objetivo providencial de su creación, esa unión es necesaria para la manifestación de sus facultades, es preciso inferir de ahí que el alma, sin el cuerpo, es un ser incompleto. Ahora bien, para que el alma pudiera seguir siendo lo que debe ser conforme a su destino, sería necesario que después de abandonar un cuerpo tomara otro, lo que nos conduce forzosamente a la pluralidad de las existencias, es decir, a un proceso de reencarnaciones, pero de carácter perpetuo. Es en realidad muy extraño que un concilio al que se considera una de las luces de la Iglesia ha identificado hasta ese extremo al ser espiritual con el ser material, a tal punto que de ninguna manera pueden existir el uno sin el otro, dado que la condición esencial de su creación es la de que estén unidos. Es decir, este concilio, que es una de las luces de la Iglesia, Kardec nos explica cómo queda incompleto al afirmar que el alma y el cuerpo solo se unen en una sola vez. Es decir, aunque se realizan algunos avances en este concilio, no llega a tomar un cuerpo de continuidad. E aí tenho uma dúvida, não sei se é compreendido bem, pero, por exemplo, dice que de nenhuma maneira pode existir el uno sin el otro. Exacto. O sea, el espíritu sin el cuerpo, ¿correcto? Eso es. Entonces, por ejemplo, El alma sin el cuerpo. Pero, y si pensamos, por ejemplo, en Dios, que es espiritual, ¿no? Que no tiene un cuerpo que conocemos. Entonces, si racionamos así de este modo, como ellos pensaron ahí, entonces Dios también no existe. Es como si no existiera. Bueno, es que para los católicos Dios y Jesús es la misma persona, es uno y trino. Es Dios, Jesús y Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es consecuencia de una traducción errónea, pero le dan también entidad. Entonces, Jesús es Dios encarnado para el catolicismo, y lo que hizo cuando se encarnó fue precisamente darle sentido a esa vida, unir su espíritu ya en forma de alma con el cuerpo. Después que muere, Y luego entregó su cuerpo por sus fieles, por sus seguidores, por toda la humanidad. pero ahí si no existiera el cuerpo, tampoco existiera el alma después de la muerte de Jesús. Porque si uno no existe para los otro, católicos existen tres cielos, que es donde no vamos. muy racional, ¿no?
Claro, es que digamos que en esa única encarnación para el católico te la juegas. Entonces, y además es que para el católico despertarás un día, no estás despierto, no tienes conciencia, sino que algún día resucitarás. Entonces, en ese transcurso de tiempo, pues tu destino será o estar con el Padre o ir a los infiernos. Aunque aquí estamos hablando de la Iglesia de mediados del siglo XIX. Ahora la Iglesia ya no habla del infierno ni de las penas eternas. Aunque a lo mejor hay alguna encíclica de algún papa que yo desconozco, pero no hay ningún concilio que erradique definitivamente el infierno, o que lo haya dicho. Encíclicas de papas hay muchas, porque se editan cada poco, pero yo no las conozco. No sé si una encíclica de un papa puede tener el rango de un concilio, ¿no? Que ahí están todos los padres de la Iglesia y se ponen de acuerdo. Pero ahí tiene una cosa interesante en la pregunta de Bianca, porque al final es esto, ¿no? Para ellos, Dios y los ángeles son seres aparte, ¿no? Son como nosotros, nosotros tendremos que tener cuerpo y alma unidos para tener vida, vamos a decir así. Es lo que está diciendo. Para que tenga sentido. Para que tenga sentido. Es una misma cosa, la una sin la otra no tiene sentido. Mientras que para nosotros el cuerpo solamente es una herramienta, no es más que algo que utilizamos durante un tiempo y que luego volvemos a utilizar cíclicamente en una línea de progreso. Pero los ángeles tampoco tienen cuerpo. No, ni lo necesitan. No encarnan. Los ángeles no encarnan. Son creados directamente puros. Sí, por eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, nosotros somos los seres que tenemos que tener alma y cuerpo para tener sentido, pero Dios y los ángeles no. Dios y los ángeles no. Sí, claro, no tiene ningún... Es decir, estamos hablando de cosas distintas. Lo que sea Dios no lo sabemos. Conocemos a Dios a través de Jesús, a través de los profetas, a través de la doctrina espírita. No sabemos. Pero sí sabemos lo que son los seres que crean. Claro. Eso sí lo sabemos. Por eso muchas veces muchos católicos o espíritas o que sea rechazan esta idea porque no tiene sentido. Se basa fundamentalmente en el miedo. Esta línea de pensamiento se basa en el miedo. En el miedo de decir... En el miedo Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces eso se reinterpreta en la Iglesia, creyéndose la albacea de ese mensaje, lo hace suyo. Y dice, yo soy el camino. Y el camino es este, el que yo os marco. ¿No? Hemos hablado muchas veces que el catolicismo muchas veces emplea el término cristiano en lugar de utilizar el término católico, es decir, abanderan como si ellos fueran la palabra de todo el cristianismo, y no es verdad, hay escisiones dentro del cristianismo, y ellos son una. Y ellos son una que además se separaron de la idea principal en el siglo IV, en el Concilio de Trento, que se unieron al poder del Estado. Los demás se han ido separando después, pero no tienen un rango menor, ni los católicos tienen un rango mayor sobre el resto. Entonces cuando ellos dicen, yo tengo la verdad, yo soy albacea de la verdad, y la verdad es esta, que el cuerpo y alma son entes que tienen sentido juntos, que tenéis una oportunidad y que cuando esa oportunidad la hayáis consumido, se os categorizará, y no hay más. Entonces, claro, y encima, si lo haces mal y no hay nadie que lo haga bien, yo no conozco a nadie que lo haya hecho todo bien. Perfecto. Yo no conozco a nadie, entonces, pues claro, luego depende de cómo el daño que tú hayas hecho, cómo te lo evalúen. Claro, si vas a la iglesia te perdonan los pecados, ¿no? Si los confiesas te los perdona, ¿no? Si haces acto de constricción. Pero es mucho más enriquecedor, desde mi punto de vista,
Y desde el punto de vista espírita, no solamente arrepentirte de lo que has hecho, sino repararlo. No pedir, porque además Jesús lo dice así, si estás peleado con tu hermano, primero reconcíliate con él y luego ven a mí. Entonces, si yo me confieso ante un ministro de la iglesia que me va a quitar una pena, pero no me he reconciliado con mi hermano, eso de poco sirve, ¿no? Pero no hay progreso, ¿no? claro, como viendo la línea principal, pero como el camino son ellos, pues claro, te infunden el miedo. Dicen, ¿y si salgo, no? Eso lo vemos aquí en el centro muchas veces. ¿No? Dicen, yo es que soy católico, claro, es que soy católico y desde pequeñito soy católico, y mis padres son católicos, y mis tíos, iba con ellos a misa. Y ahora salirme, aunque a mí mi razón me dice una cosa, pero es que si me salgo, es como el niño que cuando sus padres se van de casa hace lo que sus padres le dicen que no puede hacer, aunque el niño piensa que no le va a pasar nada mal. Pues se pone a ver la tele. No pasa nada porque ver la tele, si no hago daño a nadie, que tu padre te tiene dicho que no lo hagas, ¿no? Y no lo hagas y tal. Bueno, no sé si es un buen o un mal ejemplo, porque el niño tampoco tiene un criterio así más maduro, pero digamos que es que te sales de aquello que te enseñaron cuando eras pequeño, y claro, cuando eres pequeño eres tan maleable que todo lo que te han inculcado da miedo salirte de ahí. Yo recuerdo muchas veces cuando el Papa Wojtyla le hicieron papa, se asomó allí a la plaza de San Pedro y les dijo a todos, no tengáis miedo. Y la gente, pues, lo digo muchas veces, ¿no? Y la gente le aplaudió solo con esas 3 palabras, ¿no? Y es que es verdad, es que hay miedo, es miedo. Entonces, lo que trae el espiritismo no es una batalla campal contra, Kardec analiza lo que hay en ese momento porque es la religión mayoritaria, porque la Francia del siglo XIX es mayoritariamente católica y porque necesita justificar de una forma razonada por qué él se separa de esa línea, por qué él piensa distinto, por qué la espiritualidad además lo dice, ¿no? La espiritualidad se lo dice y él lo razona, entonces él se separa y dice por qué, pero no con un ánimo persecutorio, sino con un ánimo simplemente constructivo, son críticas constructivas y son mensajes consoladores. Eso es tal y como yo lo veo, no es echar por tierra nada, porque al fin y al cabo somos la consecuencia de lo que éramos. Sin el catolicismo tampoco hubiéramos llegado aquí, ¿no? Entonces es dar un paso más, sentarnos, ver que hemos aumentado en inteligencia, pues vamos a aplicarle esa inteligencia en lo que estamos pensando, vamos a ver si tiene sentido y si tenemos que replantearnos algo. Yo lo veo desde ese punto de vista. No sé si con eso te he podido responder un poco. Sí. ¿Sí? Pues vamos con el siguiente. ¿Quieres tú? ¿Yo mismo? ¿Yo? Sí. El cuadro jerárquico de los ángeles nos muestra que varias de sus órdenes tienen en sus atributos el gobierno del mundo físico y de la humanidad, para cuyo fin fueron creados. Sin embargo, según el Génesis, el mundo físico y la humanidad solo existen desde hace 6.000 años. ¿Qué hacían entonces esos ángeles con anterioridad a esa época, durante la eternidad, cuando aún no existía el objeto de sus ocupaciones? ¿Acaso los ángeles no fueron creados desde toda la eternidad? Seguramente debe ser así, dado que sirven a la glorificación del Altísimo. Si Dios los hubiera creado en una época específica, habría permanecido hasta ese momento, es decir, durante una eternidad sin adoradores. Es decir, que como hay 2 fuentes, una, el Concilio de Trento, que dice que prácticamente el tiempo es el Concilio de Del ser. No, este que ha dicho arriba. Sí. Concilio de Letrán,
que es prácticamente infinito, y por otro lado se dice que son 6.000 años, dice, bueno, pues si los ángeles se crearon hace infinito tiempo y la Tierra hace 6.000 años, ¿Qué pues hacían ellos? claro, no sé, es darle una vuelta más al, Sí. al pensamiento, ¿no? Pues no parece que tenga... Al final, a la conclusión a la que vamos a llegar es que tenemos que apoyarnos en la ciencia. Que la ciencia nos va a decir cuándo se creó el mundo, cuándo se creó el universo. Y si nos equivocamos, pues lo volvemos a analizar, que es lo que hacemos en la Génesis, ¿no? Porque todo esto son unas predicciones que bueno, que no tienen una base científica. ¿Te tocó? Tú, Rodrigo. ¿No eres tú? No, tú. Más adelante, el concilio afirma, mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo, existe pues un momento en que la unión se deshace. Esta proposición contradice a la que convierte esta unión en el destino esencial del alma. Afirma también. Claro, porque lo que dice es, a ver, si solo tiene sentido mientras el alma está unido al cuerpo, pues en el momento en que pierde el alma, pierde el sentido. Claro. Luego no tiene sentido para mí. Y además es que Kardec ya conocía la ciencia espírita en ese momento, ya conocía la excomunicabilidad. Incluso había personas que habían fallecido, que habían acudido a mesas mediúnicas con él, personas que él conocía. Claro. Entonces, dice, por un lado, esto no tiene mucho, para mí no tiene sentido, y por otro lado, estoy comprobando pues que mi amigo, mi conocido que ha fallecido, luego he podido hablar con él y he podido constatar que efectivamente era él. Y vemos en el libro de los espíritus que Kardec no le importa preguntar. O sea, y mira que a veces le dicen, ya os hemos dicho muchas veces y tal, esas preguntas, ¿verdad, Rodrigo? Esas respuestas en el libro de los espíritus aparece, y sin embargo, yo muchas veces me imagino a Kardec y digo, bueno, y sí, claro, pues a nosotros nos dicen, oye, que ya te he dicho 3 veces que el agua está allí. Pues nosotros diríamos, joder, pues debe pensar que, pero yo por lo poquito que sé de Kardec, no es una persona que se molestara, él hacía lo que pensaba que tenía que hacer, y si los espíritus le decían que se lo habían dicho 7 veces, pues él pensaría, bueno, pues sí, pero es que esto diría 8. no es solamente para mí, esto es para los legados futuros, ¿no? Entonces él pues le da vueltas y vueltas y vueltas al tema, ¿no? Porque no solamente lo hace para él, lo hace de forma didáctica para todo el mundo. Claro. Afirma también, las ideas les llegan a través de los sentidos, por la comparación de los objetos exteriores. Esta es una doctrina filosófica parcialmente verdadera, pero no en sentido absoluto. Según el eminente teólogo, recibir las ideas a través de los sentidos es una condición inherente a la naturaleza del alma, pero se olvida de las ideas innatas, de las facultades tan trascendentes en ocasiones, de la intuición de las cosas que el niño trae al nacer y que no son el resultado de ninguna instrucción. Si el alma solo recibe las ideas por medio de los órganos corporales, ¿qué ideas podría tener el alma de un niño que muere a los pocos días de vida si admitiéramos con la Iglesia que las almas no renacen? Aquí Kardec quiere acercarse al poco sentido que tiene que el alma y el cuerpo se unan una sola vez. Dicen, bueno, pues entonces si un niño muere a los 3 meses, ¿qué ha aprendido? ¿De qué se le puede juzgar? ¿Dónde va? ¿No? Y sobre todo las ideas innatas que tienen los niños. O sea, un niño nace y sabe mamar. Un niño llora cuando necesita echar un gas, ¿no? Cuando le duele la tripa también llora. Cuando está feliz sonríe. ¿De dónde le viene eso? Y a medida que va naciendo, en los primeros meses se va viendo el carácter del niño. Todos los niños son diferentes. Ya desde muy pequeñitos, unos son tranquilos y duermen toda la noche, otros, sin embargo, no quieren más que estar en brazos. ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Qué les traen? ¿Por qué se comportan? ¿No se tendrían que comportar todos igual? Si todos parten de cero, todos se deberían comportar igual. Y sin embargo ese caso no se da.
Luego él poco a poco, Kardec nos está orientando a las vidas sucesivas. Pero hay una cosa que hay que matizar también, es que para la iglesia, bueno, para el cristianismo más ortodoxo, vamos a decir así, no el ortodoxo, los ortodoxos, pero el cristianismo más ortodoxo, la iglesia católica, los protestantes, no hay fe razonada. Entonces, por eso es muy difícil incluso discutir con ellos, porque tú dices, mira, eso no tiene razón, pero sí, pero está en la Biblia. Entonces no hay como discutir y no debemos, porque al final no se cambiará nada hasta que reconozcan que sí la fe puede ser razonada, que es lo que trae el espiritismo. Entonces para nosotros muchas cosas no tienen sentido porque nosotros razonamos sobre esto a través del espiritismo y vemos que las cosas no tienen sentido. Y a través de la razón llegamos a tener un sentido para las cosas de forma que nos llega mucho más palpable, ¿no? Pero cuando vamos a los cristianos más ortodoxos, es difícil de hablar porque ellos no van a razonar. Es una fe ciega, una fe que está pautada en un libro sagrado, que es la Biblia, que se considera que es la verdad absoluta. Si es una verdad absoluta, lo que está allí tiene que ser llevado a rajatabla. Y sabemos, desde el espiritismo ya tenemos otra percepción. Partimos de puntos distintos para llegar a la verdad, o a la construcción de la verdad, porque estamos construyendo, trabajamos con conocimiento y construimos verdad. Tenemos parte de la verdad y de momento perdemos una parte muy pequeña, ¿no? Sin embargo, ellos ya consideran que tienen la verdad. Entonces, no hay más evolución desde ahí. Hay comprensión, a lo mejor una comprensión más distinta, pero es difícil discutir porque ellos nunca van a llegar a tener la misma perspectiva que tienen los espíritas, porque nosotros partimos de una fe razonada. Tenemos que hacer con que aquello tenga sentido y entre en nuestra razonabilidad. Para otros no. Ese es el punto. Eso es. Y yo creo que con estas elucubraciones se persiguen dos objetivos. Primero, que el espírita que viene del mundo católico se sienta confortable. Es decir, mira, tú no has transgredido nada. A ti Dios te ha dado un razonamiento y tú lo has aplicado. No te sientas mal. Yo creo que este es uno de los mensajes, uno de los mensajes principales que Kardec quiere con esto. Quiere consolar al que se haya separado de la Iglesia Católica y haya abrazado el espiritismo para decirle, mirad, es que la razón está de tu lado, no tengas miedo. ¿Dónde paramos? Si una vez desprendida del cuerpo no puede adquirirlos, entonces el alma del niño, del salvaje, del cretino, ¿qué sería cretino? ¿Tú sabes la traducción? ¿Qué sería una...? Porque utilizamos esta expresión muy... Ahí creo que es Mira, una lo mejor persona que con podemos hacer es deficiencia. buscarlo. Vale, Puede que sea una Pero persona con discapacidad mental. Para mí tiene un significado, pero... Claro. Y es pejorativo, ¿no? Para lo menos en portugués lo utilizamos de forma pejorativa. Por eso pregunto, porque a lo mejor en español tiene otro. Para mí un cretino es equivalente a un déspota. Un déspota es aquel que hace algo a sabiendas de que lo está haciendo mal. Vale. Entonces del salvaje, del cretino, del idiota y del ignorante permanecerá para siempre tal como era en el momento de la muerte, condenada a la nulidad por toda la eternidad. En cambio, si el alma adquiere nuevos conocimientos después de la vida actual, significa que puede progresar. Es decir, Kardec lo que nos está apuntando es decir, bueno, supongamos que solamente el alma y el cuerpo se puede unir una vez. Pero entonces, claro, todas estas personas, unos que mueren muy jóvenes, otros simplemente que tienen carencias intelectuales, pues si no pueden progresar, o sea, es una vez que salen del cuerpo, que se separa el cuerpo del alma, que es un espíritu, si no puede progresar, está condenado toda su vida a ser, si es un idiota, toda la vida un idiota, sin querer insultar a nadie. Es decir, que tiene las facultades mermadas para siempre.
Y eso pues no parece muy cristiano, no parece muy... Justo. No parece que eso esté bien. Claro. Y además, partimos del principio que si Dios, de este punto de justicia, ¿no? Entonces Dios es injusto porque ha dado a una persona una capacidad de haber nacido perfectamente capaz de tener una vida de aprendizaje y de llegar a la muerte, vamos a decir así, dentro de lo que se espera. Y unos nacen con discapacidades, lo que hemos hablado ahora. Entonces, Dios es injusto, da oportunidades distintas a las personas. ¿Dónde está? Si Dios no hace... No tiene sentido concebir un Dios así. Entonces, Dios sería una persona injusta. Sería una persona injusta, porque somos injustos porque somos todavía personas en evolución, pero Dios, que es infinitamente bueno, justo, no puede hacer una cosa como esta. Sin embargo, un católico cuando pierde a un hijo, pues dice, ¿dónde está la justicia? No la encuentra. No la encuentra la justicia. Y por esto, tanto ateísmo. Hay mucha gente que como que se crea una enemistad con Dios, porque por no comprender las cosas, por la información que tiene que no le posibilita, acaba por deshacer su confianza en Dios. Y al final deja de creer en este Dios. Sí, pero también nos dice Kardec que a veces eso es necesario. Que es necesario poder construir desde la nada, porque construir desde el rechazo de algo es más difícil. ¿Verdad, Bianca, que lo leíamos? Sí. Decía, yo creo que la fe la tendrán que abandonar para empezar a construir desde la nada. Porque construir algo rechazando lo anterior es muy difícil, porque eso nos crea turbulencias en nuestro cuerpo, nos crea inquietudes, nos crea rupturas, ¿sabes? Y eso es malo, nos hace sufrir. Seguir el camino correcto, pero nadar contra corriente, nos hace sufrir. Entonces, si durante un tiempo no crees en nada, apaciguas tu alma, te quitas todas esas turbulencias, todos esos actos de fe, y empiezas a construir ladrillito a ladrillito, desde la base, desde el cimiento, es más fácil. Y es parte de la ley de destrucción. Yo creo que la ley de destrucción que nos dice el espiritismo no se trata solo del tema material, se trata también del tema moral. Es decir, en este caso, destruir el ateísmo es como una parte de una destrucción de algo para reconstruir, como está diciendo. Y Emmanuel lo dice en el libro Emmanuel, que es homónimo, ¿no? Emmanuel lo dice claramente, dice, mira, el ateísmo es la destrucción de creencias que fueron pautadas, que fueron construidas en bases que no son sólidas, ¿no? Que fueron enseñanzas deturbadas del propio cristianismo, para volver a concebir algo mejor. Sin esta destrucción es imposible, como dijiste, porque hablas con un cristiano ortodoxo, un protestante, un católico practicante, vamos a decir, porque decimos esto en Brasil, no, yo soy católico, a veces dice, soy católico no practicante. Es decir, yo asumo una religión, pero no la aplico, no practico, no comulgo con ella. Entonces, cuando hablas con estos que practican, que se dedican a la religión, que vivencian esa religión, es muy difícil convencerles de los principios espíritas, porque los principios espíritas hieren su propia creencia y sus dogmas. Entonces, es difícil, es necesario es más fácil hablar y convencer a un ateísta de los principios espíritas que una persona que ya es creyente en Dios a través de otra religión. Eso es. Porque además la religión cumple una función social, de asociación, de tribu, de personas que se unen bajo una misma idea. Entonces ya no es solamente que tenga que romper con eso, sino que rompe con su clan, con el grupo de personas con el que ha comulgado en ideas durante mucho tiempo. Es como rasgarle de ahí
y llevarle hacia un clan diferente. Hacia un clan diferente en el que no tiene rol definido, porque donde estaba tenía su rol. A lo mejor era rol de escuchante, rol del que bautiza a sus hijos, rol del que sus hijos hacen la comunión, rol del que se casa, desarrolla un rol dentro de ese grupo. Pero fuera de ese grupo, ¿dónde voy? ¿Quién soy? No sé, ¿cómo me comunico? Nosotros somos animales esencialmente sociables, buscamos la protección y el calor del grupo, con lo cual no es fácil. No. Sin embargo, si está, digamos que errático, ¿no? Pues es más fácil que se acerque un día a ver, porque no está rompiendo con nada, está buscando desde la nada. Y además romper muchas veces con la familia, que es lo más difícil, porque principalmente en una familia católica muy, vamos a decir, muy fervorosa, una persona romper con esto no es fácil. Hay que admitir el coraje que tiene que tener uno para romper estos lazos, ¿no? de familiares de una religión distinta. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy fuerte, ¿no? De una persona con mucho coraje que lo hizo, que fue Agustín. Agustín era creo que su familia, no sé si es o es católico, protestante, o es testigo de Jehová. Él fue testigo de Jehová. Claro. Entonces romper con esto, imagínate, dijo que fue muy duro para él romper y tener con todo el rechazo de la familia. Entonces ahí se ve como la persona tiene que tener mucho coraje y tener una creencia muy bien pautada en principios sólidos, que nos trae el espiritismo, ¿no? Claro. Pero es que además todos esos pasos son necesarios. Jesús, por ejemplo, no habló en contra de las leyes civiles de Moisés, porque el miedo al castigo hacía que las personas se portaran mejor. Claro. No fue sino hasta que llegó la doctrina espírita cuando dijo, mirad, el castigo no es más que la consecuencia de lo que vosotros habéis hecho, no hay un Dios castigador. Pero lo hizo 19 siglos después, no lo hizo en ese momento. Con lo cual, a cada uno su momento. Es decir, si el catolicismo nos ha traído hasta aquí, bienvenido sea. Y si nosotros pensamos que estamos un paso más adelante y los demás no lo están, pues igual que han sido pacientes con la espiritualidad superior, nuestros guías han sido pacientes con nosotros, orar por la paciencia y el tiempo que necesite que se tome cada uno. Por eso es importante el respeto. Claro. Porque todo tuvo un camino, este camino fue necesario todo esto para que llegáramos hasta aquí. Entonces todos tuvimos porque somos parte de esto, ¿no? Probablemente estuvimos en estos caminos de la religión católica. Muchos de nosotros podemos haber sido inquisidores, puede que hayamos sido los propios perseguidores, deturpadores de los conceptos traídos por Cristo. Entonces nosotros, y ahora estamos teniendo la oportunidad de corregir esto y ayudar a que otros corrijan su forma de ver, incluso de relacionarse con Dios de una forma mucho más íntima, mucho más concreta, de mucho más confianza, con mucho más fe, una fe mucho más fuerte que anteriormente, ¿no? Sí, es una fe individual, no es una fe basada en el colectivismo, sino que es una fe, además se nos invita a estudiar y a acrecentar nuestro conocimiento. Claro, muy bien. Pues nos habla entonces, Kardec nos dice, bueno, y si no se puede progresar en el más allá, ¿no? Pues entonces, ¿qué sucede? Y si se puede progresar, y ahí se pregunta, ¿dónde está el límite del progreso? Pues vamos a leer un poquito más. ¿Dónde paramos? Aquí. Si el alma progresa, ¿cuál es el límite de ese progreso? No existe razón alguna para que uno alcance el grado de los ángeles o espíritus puros. Ahora bien, se puede alcanzar este grado, no hay ninguna necesidad de crear seres especiales y privilegiados, exentos de toda actividad, que gozan de la felicidad eterna sin haber hecho nada para conquistarlo. Es decir, las premisas de Kardec son:
Si un niño o una persona que tiene una discapacidad intelectual no ha tenido la oportunidad de progresar cuando alma y cuerpo estaban unidos y después no progresa, es injusto. O como es injusto, progresa. ¿Y hasta dónde progresa? Pues puede progresar hasta llegar a espíritu puro. Y si puede llegar a ser espíritu puro, ¿qué sentido tiene hacer ángeles? Esa es la lógica que aplica Kardec. Claro. Es aplicar una... O sea, la lógica de Kant, ¿no? Son dos premisas y una conclusión. Si A es B y B es C, entonces A es C. Claro. Pero sin embargo, una de las cosas que utilizan las otras religiones cristianas para no concebir esto es que somos pecadores esencialmente y no vamos a progresar. Ahí está el punto dogmático que nosotros nos deparamos, porque para el espiritismo nosotros somos pecadores, pero no estamos pecadores y progresaremos. Llegaremos un día a corregir, a depurar estas imperfecciones y convertirnos en espíritus puros. Cuando tú hablas por ejemplo, con un protestante, porque ya tuve esta charla con pastores, y ellos dicen, no, somos pecadores y no vamos a progresar. No hay nada que podamos hacer que nos quite el pecado. Somos esencialmente pecadores por naturaleza, porque somos herederos de Adán o lo que sea, y lo que tenemos que hacer es aceptar esto, pedir perdón y seguir adelante, pero nunca progresaremos. Ya un pastor me dijo, no es meritoso, nosotros no tenemos mérito. El único mérito que tenemos es creer en Jesús, y a través de la creencia en Jesús llegamos a Dios, y por eso conquistaremos el paraíso, vamos a decir así. Eso es lo que creen los evangélicos. Sí, dicen, la fe te hará libre, pero la fe sin hechos, sin actos, no... Claro. Nosotros no concebimos que eso pueda ser. Y luego, puesto que la creencia católica no está basada en el razonamiento, ¿qué sucede? ¿O qué veo yo que sucede? Que hay muchas corrientes dentro de la Iglesia. Hay grupos muy espirituales, hay grupos solidarios, hay grupos, es decir, interpretan bajo el conocimiento que cada uno tiene, sin tener una línea de razonamiento o de pensamiento basado en la lógica. Así es. Por eso, porque no hay razonamiento, es cómo fue concebido, ¿no? Entonces no podemos criticar, es un hecho. Lo que estoy diciendo es un hecho, es como, entonces nosotros no conseguimos entrar en una zona común, porque partimos del principio, el espiritismo parte del principio que hay un progreso espiritual. Y las religiones, los evangélicos y otras, creen que no hay esa posibilidad de progreso. Que nosotros seguiremos siendo pecadores por toda la vida, imperfectos por toda la vida. Bueno, yo creo, Rodrigo, que a lo mejor hablas con otro párroco y te dice una cosa diferente. Puede ser. Por lo menos los pastores que he hablado es la misma línea. Te dicen lo mismo. Sí, porque es una cuestión dogmática de ellos. Bueno, muy bien. El 9, ¿quién? Yo. Dios es siempre reducido a las mezquinas proporciones de la humanidad. Atribuirle la necesidad de contar con millones de adoradores sin cesar prosternados o de pie ante Él implica conferirle las debilidades propias de los monarcas déspotas y orgullosos del Oriente. Un soberano sea verdaderamente se debe a la bondad y a la justicia. Un ser soberanamente bueno, justo y misericordioso, y no como un Dios encolerizado, celoso, vengativo, inexorable, exterminador parcial, que crea para su propia gloria estos seres privilegiados, favorecidos con todos los dones y nacidos para la felicidad eterna, mientras que a otros seres les impone condiciones penosas para conquistarla
además de que castiga sus errores momentáneos con suplicios eternos. Sí. Eu puedo seguir. El espiritismo nos enseña que el alma es independiente del cuerpo y que éste constituye apenas una envoltura temporal. La esencia del alma es la espiritualidad y su vida normal es la vida espiritual. El cuerpo es solo un instrumento para que el alma ejercite sus facultades en las relaciones con el mundo material. Con todo, una vez separada del cuerpo, el alma goza de sus facultades con más amplia libertad. Por continuar. El alma necesita unirse al cuerpo para comenzar a desarrollarse, pero eso solo se verifica durante los periodos a los que podemos denominar de su infancia y su adolescencia. Perfecto. Para mí, vamos, o la conclusión a lo que yo llego, es que para mí lo que nos enseña la doctrina espírita es, primero te llena de responsabilidad, porque dice, las cosas que te suceden, o sea, cuando te alejas, hay unas leyes divinas. Si las cumples, haces el bien, y si no las cumples, haces el mal. Y si haces el mal, pues habrá una reacción y será consecuencia tuya. Y eso es tremendamente duro, porque aunque sabemos que el amor todo lo atenúa, saber que no nos hemos desarrollado más porque nos hemos alejado de esas leyes, que además no son unas leyes arbitrarias, sino que son justas y bondadosas y eternas, pues es muy duro pensar, madre mía, nosotros que nos gusta pensar tanto en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto me quedará, ¿no? Pero claro, depende de ti, porque ahí es donde viene el mensaje bondadoso. Es que tú puedes ser feliz. Depende solo de ti. Solo depende de ti. Y ahí es donde se abre la luz. Muy bien. Y además, yo recomiendo que leáis el Obreros de la Vida Eterna, el prefacio, que uno pone un texto que se llama Rasgando Velos, y que él dice claramente que es lo que justifica una justicia bondadosa de la posibilidad de la reencarnación y la evolución, porque cómo puede ser Dios justo de dar una vida solo como oportunidad y una madre que ha sido bondadosa, que ha hecho las cosas bien, que va para un cielo, mientras ve un hijo que no ha seguido el mismo camino, que sí va a un infierno y va a seguir sufriendo por la eternidad. ¿Cómo esta madre no estará en el cielo? Estará en un infierno íntimo. Entonces ahí no hay justicia. Es decir, esa justicia, esta ley de la reencarnación, la posibilidad de evolución del alma, del espíritu, es mucho más misericordioso en respeto a Dios que considerar que solo hay una vida y desde ahí almas que se aman, se separan y nunca más podrán amarse. Entonces, y además podemos pensar eso porque nos conviene. Podemos pensarlo porque nos conviene, que haya muchas oportunidades. ¿Vale? Pues a mí me conviene pensar eso, lo pienso, pero no solamente es eso, sino que la razón te dice que es así. Claro. Y los espíritus. Quien está en el más allá nos dice. Muy bien, pues nos queda el último apartado, que lo dejamos para el próximo día. Nada, nos despedimos de las redes. Un abrazo fuerte a todos. Iniciamos la grabación en el día de hoy y continuamos con el estudio de cielo e infierno. Vimos los ángeles según la Iglesia, vimos el apartado de refutación y nos queda en los ángeles según el espiritismo. Entonces vámonos para allá. Y aquí estamos. ¿Quieres que empiece yo a leer? ¿Prefieres hacerlo tú? Puedo empezar. Pues adelante. Los ángeles según el espiritismo. 12. No se puede poner en duda la existencia de seres dotados de todas las cualidades atribuidas a los ángeles y del mal, pero aptos para conseguir lo que les falta. El trabajo
Es el medio para sus logros y el objetivo, que es la perfección, es común a todos. Lo alcanzan con relativa rapidez en virtud de su libre albedrío y en razón directa de sus esfuerzos. Todos deben transponer los mismos peldaños y completar el mismo trabajo. Dios no favorece más a unos que a otros, ya que todos son sus hijos, y puesto que es justo, no tiene preferencia por ninguno. Él les dice: esta es la ley que debe constituir vuestra regla de conducta. Solo ella os puede conducir a vuestra meta. Todo lo que está conforme con ella es el bien. Todo lo que es contrario a ella es el mal. Tenéis plena libertad para observar o infringir esta ley, y de esa manera seréis los artífices de vuestro propio destino. Por consiguiente, Dios no creó el mal. Todas sus leyes están orientadas hacia el bien. El hombre es quien creó el mal al transgredir las leyes divinas, pues si las observara escrupulosamente, nunca se desviaría del camino del bien. Es decir, en las leyes divinas todo está orientado hacia el bien. Entonces el término mal, que es un término que muchos espíritas no les gusta emplear, prefieren decir, no, es que Ignorancia del es bien. ignorante, sí, está, bueno, no ha alcanzado el desarrollo necesario. Muchos espíritas tienen prejuicios en hablar de que una persona es mala. Yo no los tengo. Hay personas buenas cuando cumplen las leyes divinas, lo cual les produce felicidad, y es una dinámica en que a mayor bien, mayor felicidad y mayor progreso. Entonces, digamos que es una normativa donde todo está encauzado hacia el bien. Ahora bien, tú te puedes alejar. Si te alejas de ello, cuando te alejas de esas normas, lo estás haciendo mal, pero ese mal lo estás haciendo tú. Dios lo que te ha dado es el libre albedrío para que tú elijas. Y te orienta y te incita y te invita a que vayas hacia el bien. Pero si tú te vas, el que genera el mal eres tú, no es él. Y las consecuencias que sufres, las sufres por ti, no por él. De acuerdo a sus leyes, pero las sufres por ti. Cuando muchas veces a Dios se le condena por multitud de cosas, ¿no? Que dicen, bueno, y si es bueno, ¿por qué hace esto? Y si es bueno, ¿por qué es lo otro? No, son consecuencias. Otra cosa es que nosotros no alcancemos a ver la causa que las provocó. Muchas veces pensamos, no, las normas están para hacerlas, pero Dios crea tanto el bien como el mal, ¿no? O sea, si lo haces bien, porque has seguido su norma, y si lo haces mal, porque la has transgredido, con lo cual ha creado las dos cosas. Y ese no es el concepto, esa no es la idea. Él no ha creado el mal. El mal nos lo creamos nosotros. Y atribuimos esas características humanas al ser divino que es Dios, ¿no? Yo pienso un poquito distinto en lo siguiente, que, por ejemplo, no creo que una persona, y no es porque soy espírita, no, que una persona es esencialmente má. Yo pienso que ella puede estar en un momento de maldad, en una encarnación en que practica el mal, pero ella va a desarrollar, va a pasar por sufrimientos, va a pasar por pruebas, por expiaciones,
hasta que alcance el bien, porque el destino de esta persona supuestamente mal es llegar a la perfección, como todos, ¿no? Entonces, creo que el mal es una condición temporaria, pero el bien es una condición eterna. Entonces, desde mi punto de vista, el mal es condicionante y el bien no. El bien así, porque la esencia es llegarmos a sermos solidarios unos con los otros, amarmos unos a los otros, llegarmos cerca de la perfección, ¿no? Entonces yo pienso un poquito así. Sí, digamos que conceptúas a la persona por aquello que potencialmente puede llegar a ser, pero que ahora no es. Sí, sí, por eso digo, ella no es que es mala, ela está em uma condição em que atua com maldade, porque ella, em sua essência não é mala. Sí, Dios nos creó para el Sí, bien. Sucede es que hasta que alcanzamos ese camino Pasamos transcurre un tiempo, pero sí, en un punto intermedio entre que somos creados simples, ignorantes, y el mundo de espíritus puros, en esos momentos intermedios, tampoco consideras que aunque potencialmente el destino sea ser puro, no se ejerza el mal. sí, yo considero que el mal es visible, es posible, mucha gente practica el mal, pero en su esencia va a pasar por muchas cosas que va a llegar al bien como algo definitivo. Entonces, yo miro la esencia, porque mucha gente, por ejemplo, y a veces practica el mal, mucho también por ignorancia, como se dice muchos espíritas, pero sí practica el mal. Vemos que hay guerras, hay asesinatos, hay mucha maldad, que cosas horribles, ¿no? Pero desde mi punto de vista no es mal, está en el mal. Es como tú no eres un médico, por ejemplo, está como médico. Tú no eres un ingeniero, está como ingeniero. Porque esencialmente tú eres un ser humano como todos. Pero é como se fuera, entre comillas, uma comparação muito sencilla, não? Muito pobre, puedo dizer, pero é como está em aquela condição, pero não é aquello de verdade. Muchas gracias por esa aclaración, la verdad es que sí, invita a la reflexión. Es decir, ejerces el mal, pero no eres malo en esencia. Sí. Es una condición temporaria hasta que encuentres el camino del bien, ¿no? Y la recompensa del bien. Y si estamos aquí hoy es porque muy probablemente venimos de practicar este mal antes, ¿no? No Porque tengo duda estamos en una tierra de prueba y expiación, entonces estamos aquí todos, sí, todos tenemos muchos fallos. Porque la diferencia evolutiva entre nosotros, sí, aunque nos parezca a veces muy grande, a lo mejor es mínima. Sí, yo creo que hay mucho más, claro, hay unos que tienen un desarrollo moral gigante frente a nosotros, pero yo veo mucho más en esta etapa un desarrollo intelectual, mucha gente con desarrollo intelectual muy grande, pero a veces moral no tan grande, y pocas personas de verdad así con desarrollo moral muy grande. Yo creo que eso que acabas de decir se ve bien cuando vemos emerger empresas tecnológicas, no sé, en los últimos años como Facebook, sí, Twitter. La ciencia se ha desarrollado mucho, la tecnología. Pero no vemos que haya un movimiento espiritual con el mismo impacto en la Tierra, ¿no? La misma proporción. Claro, que arrastre a los jóvenes a conectarse, sí, como se conectan ahora a YouTube,
a que tengan youtubers, pero youtubers que sean guías espirituales, ¿no? Exacto. Que les hablen de la esencia de la vida. Exacto. Entonces está completamente desbalanceado. La verdad es que Sí. vivir en un mundo donde estas figuras, ¿no? Sí. Imaginemos a Gandhi o a Teresa de Eso. Calcuta, que ahora mismo grabaran vídeos, Ujú. ¿no? Ah, qué bueno. El impacto que podrían tener, ¿no? Sí. Que potencialmente podrían tener, pero claro, deberíamos alcanzar un grado de madurez ¿Y como para cuántas Teresas de escucharles. Calcuta existen? ¿Cuántos Chico Xavier Seguro que existen? muchos, ¿Cuántas seguro que muchos. personas, no? Pero ellas no son las personas que hoy se destacan. Sí, no son Están ahí, referencia, no ¿no? son referencia. Todas las abuelas, Claro. ¿sabes? Las madres muchas Todas las veces, madres, ¿no? los padres también, que a veces los También, olvidamos, pero también. también hacen su papel, ¿no? Claro. Y muchos hijos que enseñan a sus padres también a veces. También, sí, sí. Vamos con el 13. Cada paso en falso en el camino del mal constituye un atraso para el alma, que sufre las consecuencias y de ese modo aprende a costa de sí mismo lo que debe evitar, no de la ociosidad. Es decir, de la ociosidad no se aprende. Así, poco a poco, se desarrolla, se perfecciona y avanza en la jerarquía espiritual hasta que llega el estado de espíritu puro o ángel. Los ángeles son, pues, las almas de los hombres que alcanzaron el máximo grado de perfección que admite la criatura y que en su plenitud gozan de la felicidad prometida. Es decir, la figura del ángel, de la que nos habla la Iglesia Católica, y el espíritu puro encuentran su punto de convergencia, de comunión en las ideas entre el espírita y el católico, en el sentido en que es el ser, la criatura más pura, que ha llegado a su máximo grado de perfección. Cómo se ha llegado a ese punto es en lo que diferimos unos y otros. Claro. Pero coincidimos en que la figura existe Y que un día todos seremos, y entre que, comillas, ángeles. y que estamos llamados a ello. ¿Sí? La humanidad no está circunscrita a la Tierra, habita en los innumerables mundos que giran en el espacio. La existencia de los ángeles o espíritus se pierde en la infinitud del pasado. Para nosotros es como si siempre hubiesen sido ángeles. Muy importante que dice para nosotros, porque en el texto sigue ahondando, es decir, no dice que siempre haya existido, dice que para nosotros es como si hubieran existido siempre, porque desde que existimos ellos están ahí. Sí. Si realiza así la gran ley de unidad de la creación, también se cumple la soberana justicia de Dios. Justicia porque Él establece unas leyes y efectivamente hay quien, respetando esas leyes, llega a ese grado de perfección. Que incluso los supuestos ángeles empezaron simples y ignorantes como nosotros. Entonces esto es muy justo. De ahí parte la fraternidad humana. Sí. Paramos pues el vídeo porque hemos terminado este capítulo.